Si vivimos una crisis como la que estamos viviendo, de evaluación de la palabra, donde el presidente de la República, a lo largo de su año, 2 meses de gobierno, 3 meses de gobierno, se ha contradicho primero con sus ofertas electorales, no más impuestos, menos impuestos, terminó clavándonos más impuestos, pero además de eso devalúa continuamente su palabra. Se expresa de una forma dura señalando que un competidor, el señor Fidel Legas, es un evasor de impuestos, y cuando usted verifica la hoja del SRI, el señor Fidel Legas, competidor del señor Lasso, ha pagado toda la vida muchas veces más impuestos que él, muchas veces, no un poquito más, muchas veces, inclusive durante muchos años antes de ser candidato a la presidencia de la República o pretender ser candidato a la Cancillería de la República. Lasso se preparó en el tiempo y comenzó a pagar impuestos, porque antes pagaba muy poco impuesto, y no deslegitaba nada, deslegitó a Hervas, lo ridiculizó y no pudo llegar a demostrar toda esa información. Hay una devaluación de la palabra. En paralelo vemos que la política se ha trabajado como tratado, se la trata al igual que en Antonio, bienvenido, al igual que en las universidades, es un acto mercantil, de conquista de mercados. O sea, quiero ganar una elección, contratan a un experto en la materia, si es que lo contratan, llegan al poder, y la mayoría, como conversábamos antes de que entremos a este programa, desconoce la realidad de lo que va a administrar. Un ejemplo, Lasso. Dijo que en pocas horas iba a cambiar el país. Parece que es una fórmula de orden científico. Cuando llegan y se sientan en el lugar, no saben qué hacer con el poder. Bienvenido, querido Antonio. Muy buenos días, complacido de estar aquí compartiendo la entrevista. A ver, la introducción es buena, me corresponde tal vez arrancar, si es que es así, con un resumen de lo que usted muy bien plantea. Cuando usted no ha pisado la calle, no ha tenido esquina, no hay barrio, no hay palo, no hay piedra, ni quiño, peor puede ser aprendiz de código, no de palabra, que es lo que prima en el ser humano como tal por su naturaleza per se, y peor de político. Y usted me dice, en un momento dado, cita toda la fuente. Bueno, yo no sé si en este caso el mandatario quiera ser David buscando 10.000 Goliat. Solamente es David contra Goliat, ¿verdad? Usted ha citado al señor Herba, ha citado al señor Nebot, ha citado al señor Fidel Legas, ha citado, le faltó los bananeros también. Entonces la pregunta es, bueno, ni Sansón, ni Maciste, ni Hércules pueden con tanto, pero él quiere poder con tanto. Algún día todos se van a unir, ¿verdad? Si no se unieron. Yo digo algún día porque asumo, y esto es como el círculo, no por tratar de ser peyorativo con respecto a la majestad y a la jerarquía del mandatario, pero al alacrán, cuando le cierran el círculo y le prenden fuego, ¿qué hace? Se autoelimina, pues, ¿verdad? Buenos días, Fernando, bienvenido. Entonces la autoeliminación en este caso corresponde, más allá de que sea o no sea maldición gitana, estar acariciando todos los días en la Constitución de la República con el 148 y ponerle vela a esa. Pero hay un aspecto que a mí me deja hartamente preocupado. Lasso es un ser amenazante, permanentemente responde a una amenaza, y pongo una amenaza. Llegó cuando dijo que era ingobernable el país, hace pocos meses atrás, no recuerdo la fecha exacta, pero está escrito y no es que se puede esconder la información hoy en día. Dice, este país es ingobernable, ¿ya? Y como es ingobernable, voy a recurrir, creo que al 148, creo que entonces todo decía, la muerte cruzada. Sí, la muerte cruzada. Invitado a la muerte cruzada varias veces, hasta el punto que ya no tiene valor la muerte cruzada. Es decir, devaluó la fuerza del recurso, porque eso es como el arma. Entonces, cuando un caballero va a sacar un arma, ya no puede recular. Dispara. Exactamente, estoy de acuerdo.
perdió instrumentalidad democrática para gobernar Lasso. A ver, perdió el norte, que es peor, sin rumbo y sin ritmo. ¿Qué quiero decir con eso? Usted cita muy bien el 148, pero en medio de todo esto existe la posibilidad de una consulta popular y el 444, que es el análisis de justamente una asamblea constituyente. Vamos a la consulta popular. Que yo sepa, y que los números no me dejan mentir, usted abajo del 20% de intención de voto, de credibilidad y de confianza, y de aceptación en la aprobación de su gestión, por más que la consulta popular la convoque y diga que le va a dar a cada uno de los ciudadanos $2,000, la pierde. Es sencillo. Aquí no hay que cubrir el agua tibia ni la pólvora. O sea, los números hablan de una relación que existente, y lo estoy hablando porque de algo conozco de números, y los números hablan muy claramente, y hasta baila uno con los números. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál de las dos posibilidades quedaría la Asamblea Constituyente? Que particularmente, les digo, soy claro, me interesa mucho, en mayor proporción que el 148. Yo soy reacio al 148. Pero cuando uno quiere ser alacrán, y como le he dicho, que el círculo lo cierre y le prendan fuego, ya pues no queda otra cosa que darle gusto. Sarna con gusto no pica. Doctor Tramontana. Todavía no, doctor en Ciencias de la Vida, la acepto de parte de usted, pero... Muy buenos días. El presidente de la República el día de ayer envió a la Fiscalía el pedido de archivo para 5 asambleístas, los cuales él aseguró que le habían pedido prebendas para que puedan votar a favor de un proyecto de él. ¿Cómo queda la palabra del presidente de la República? 1, 2... ¿Se puede concebir que un presidente de la República se deje llevar? Porque pareciera así, de un chisme, y luego recule diciendo, no, me equivoqué. Peor que eso, su pregunta va más allá que eso. Entonces el señor Herbas nunca dijo lo que dijo. Así es. Y el señor Herbas creo que ya ha aprobado lo que ha aprobado, que paga sus impuestos y que está al día. Entonces yo no sé, pues, y soy respetuoso de esa majestad y jerarquía de la presidencia de la República. Diría yo que el señor tiene un cortocircuito, pues tiene un virus. ¿Qué más puedo decir? Sí, pues algo se le está tostando. No sé si estoy faltando al hecho de la verdad, pero es lo que le puedo responder, porque tampoco es así. Y sabe que o existen acuerdos, porque esa es otra posibilidad que se está escuchando. O ya se hizo acuerdos con esas bancadas. Entre acuerdo y recuerdo es lo mismo, no llegan a nada. O sea, tiene que tener el caballero que es el mandatario y nosotros los mandantes un liderazgo. Entonces la pregunta es, si no sigue como líder, ¿está contribuyendo, está abriendo el camino a quién? A los que yo he citado en un artículo que le envié aquí a don Ramón, que se llama el Robin Hood foráneo y el Robin Hood criollo. El uno dice que cae maná del cielo, y el otro dice que hay que quitarle todo a los ricos para que los pobres surjan. Los pobres no van a surgir por quitarle a los ricos, sino que más bien una doctrina de gobierno debe ser que deba bajar los índices de pobreza porque nos está desbordando. O sea, la pobreza la vemos todos los días. No podemos negarla que está ahí. ¿Por qué? Por culpa de los subsidios, por culpa de toda una gestión, por culpa de una corruptela. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que no ha podido controlarla tampoco. Nada se ha podido controlar, si usted puede pasar. Entonces, el señor tiene un problema gravísimo. Usted sí sabe que ya pasó de la comisión que preside el señor Daniel Noboa, el carácter de la derogatoria de la ley tributaria, que pasó entre gallos de medianoche, aquí te la pongo y aquí te la puse y no la encuentro. Entonces, tarde o temprano este Congreso o esta Asamblea va a acercarlo. Fernando Insúa. Señor Tramontana, buenos días. Buenos ¿Hasta días. qué punto se puede sostener esta situación? Y mencionó el hecho de que la reforma constitucional y otras vías más interesantes y más reales, que disolver el Parlamento, llamar a elecciones, una muerte cruzada en la cual ya se sabe los números cómo van a ser, y el gobierno tampoco ha hecho mucho mérito como para lograr granjearse algún apoyo en las urnas. ¿Cómo sería este camino viable
y qué reformas deberían de plantearse y que sí puedan servir. Recordemos que a veces se plantean muchas reformas constitucionales, reformas de diverso tipo que a veces no conducen a nada, son meras coyunturas constitucionales. Lamentablemente su pregunta tengo que responderle. Existen tantos candados constitucionales que ni la propia Corte Constitucional permite ciertas reformas. Entonces, si no permiten las reformas y no podemos, tenemos que ir al cambio del sistema. O patea el tablero se le va encima a usted. Lamentablemente es lo que yo le estoy diciendo. ¿Cómo puede plantear las reformas? Se vuelve complejo. Y yo no solamente quiero hablar por bla, 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 bla. En el 2020 no lo traje con ustedes, pero la próxima vez hice 4 sondeos, 3.250 casos, Guayaquil y Durán, todo Manabí, Distrito Norte y Sur, Pichincha, Sur y Norte, y Los Ríos. Y planteé una pregunta sobre qué debería hacerse como sanción a los casos de violación de niños y el ataque a las féminas. O sea que el resultado fue mayoritario entre la pena de muerte y la condena perpetua. Eso puede ser una reforma a la ley, ¿verdad? Al Código Orgánico Integral. ¿Por qué? No lo digo yo, lo dicen quiénes. La mayoría, pues, ¿verdad? Y ahí está incluido todos los estratos sociales, pues, y le estoy hablando de 3.250 muestras en octubre del 2020. Y le puedo hablar de muchas cosas más que ahí salieron. Entonces, la pregunta es, ¿y qué hacemos? Sentarnos aquí, hablar. ¿Y el país? Viendo un país que ya había pasado la elaboración de la nueva Constitución, mencionaban los puntos flacos de la nueva Constitución, que es Chile, y decían que, por ejemplo, salir de la bicameralidad le quitaba y crear una cámara de los representantes por provincias, por pueblo, era retroceder en el problema de los equilibrios de los poderes. Lo mismo va para el tema de las justicias regionales o la justicia de los pueblos originarios. Ellos los consideran que fragmenta el Estado, nosotros ya lo tenemos con resultados magros. En ese aspecto, entonces eso podríamos también seguir. Muchos plantean esta solución como la salvadora o la panacea de todo el tema legislativo, es crear 2 cámaras, una de senadores, otra vendría a ser ya de representantes por provincias, y inclusive disminuir a su vez la representatividad de esos asambleístas, que sean muchos menos por habitante. ¿Cómo lo considera? A ver, si usted me dijera, resúmame qué necesita el país necesita justicia, no de la de fiscales ni de los jueces. El país necesita justicia, tiene hambre y sed de justicia. Luego, después que usted resuelva el problema de justicia del país, usted tiene que decirle, en primer lugar, orden; en segundo lugar, control; en tercer lugar, imperio de la ley; cuarto, autoridad. Después que tiene resuelto el marco, al país usted tiene que decirle, no libertad, la libertad siempre ha estado, la respiramos todos los días. O sea, olvídense la libertad, el progreso, eso ya es cuento chino. El país tiene que entender que hay que vivir en convivencia, que es lo que hemos estado viviendo desde octubre del 2019 a junio del 2022, ¿verdad? Si no me llevo a equivocar. Si no hay convivencia, por favor, ¿qué más puede haber? Y luego, después de que usted tiene planteado el camino por seguir, o sea, ya le estoy hablando, fíjense que le he hablado de rumbo y ritmo a la vez. Entonces usted dice, bueno, si vamos a convivir, ¿qué vamos a hacer? Crecimiento, desarrollo y oportunidad para todos, pues. ¿Qué oportunidad hay aquí? ¿O me equivoco en lo que estoy planteando? Entonces, es sencillo, ¿verdad? Creo que en ese aspecto, entonces, por lo que mencionas, se pierde el rumbo, porque eso era al inicio el eslogan del gobierno. Consideraba que un camino económico próspero o al menos seguro, tener las normas claras, disminuía esa funcionalidad. El país del encuentro ni el reencuentro es un cuento chino. Aquí lo que hay que entender, y bien claro, que es el país del entendimiento. Tenemos que entendernos para convivir. En ese país entendimiento. No encuentro ni reencuentro. En ese país de encuentro, desencuentro, de todas estas propuestas de marketing que las estudian los analistas de mercadeo. No me insulte. Los analistas. No me insulte. Bueno, se da por aludido. Sí, porque entiendo que usted patea en chanfle. Usted es Washington Muñoz filosófico. Oiga, dentro de toda esa propuesta, estamos en un proceso electoral.
con una coyuntura donde el presidente Lasso ha quedado totalmente diluido, devaluado en todas las materias, no solo en la palabra política, porque hay cuestionamientos a su palabra política. Recordemos cómo se consideran los socialcristianos en su momento pateados en el tablero. Eso es parte de la historia para luego pactar con los que decía renegar no haber pactado. Hay un momento electoral y me gustaría hablar en este otro segmento de cuál es la situación del electorado en materia de, primero, la circunscripción provincial. Cuán fuerte es la presencia de los socialcristianos lo suficiente como para sostener sus equilibrios de poder en la región, en la más fuerte de ellos. Segundo, la carrera por la reelección a la alcaldía y la presencia de Jimmy Jairala en el escenario y otros actores como el señor Duarte, entre otros. A ver, yo creo que cuando usted me dice el presidente Lasso, yo prefiero hablar del mandatario Lasso. Ok, ¿cómo usted prefiere? Porque somos mandantes, ¿ya? Ok. Ubiquemos, usted es un hombre de números, creo que voy a hacerlo didáctico y pedagógico. Cuando usted, la elección en el 2019, tiene 100 votantes, para hacerlo, para ir a la profundidad, tiene 100 votantes y la gana con el 50%, la ganó. Se proyecta la elección en el 2023 y ese padrón se incrementa en 110 votantes. Por tanto, 10% de incremento, usted fue elegido con el 50%. Quiere decir que por proyección debería tener 55 su tendencia. Como hay desgaste, puede caer al 40%. Por tanto y por consiguiente, perdió 10 de esa elección y los 5 de acá no están. ¿Qué quiere decir? Que puede estar oscilando entre 40 más menos 5. El entendimiento. Entonces, los candidatos que siguen de retadores en la lista electoral van a recoger los 15, de alguna manera, porque se fueron, ya no están en 40. Ahí es cuando verdaderamente comienza el problema de cuál es la dureza de mi voto, cuáles son las posibilidades de ganar votos, cuáles son los votos blandos que aquí tengo que se me pueden ir y cuál es la cantera de votos que puedo recoger de los indecisos, que siempre hay una elección. Entonces, en esos considerando, si hago retrospección, ahora viene el otro lado de lo didáctico y pedagógico, señor Jairala, si mal no le recuerdo, en su primera elección con el PRE, osciló en 30%, en su segunda elección ya con UNES, osciló otra vez en 30% en la elección del 2019, y esa es su cantera más o menos en la cual, al ir en igualdades de características de lo que es la situación estadística, P igual a 1 menos Q, quiere decir que si yo cojo el 50%, él debe arrancar con 15 de base. Si voy a UNES a hacer el análisis, UNES tiene un piso que generalmente está fluctuando entre el 10 y el 15. Hay elecciones y puede subir otro 10, más o menos. Pero recordando que la vez pasada el candidato Jairala era parte de ese voto de UNES. Correcto. Puede subir a recoger un 10, que es posible que lo recoja de la salida que tuvo. Por eso le dije, comienza con un piso de 15. Entonces, UNES es una tentativa que puede subir por la votación de su voto duro de UNES. Me preguntó el señor Duarte. El señor Duarte es un candidato que debe estar creciendo de alguna medida por su trabajo que ha hecho. No digo que debe estar en las condiciones óptimas de arranque, que debe ser siempre una elección 8% mínimo para poder trepar. Eso hacen los marqueteros, ¿ya? Ese es el cuadro general de la realidad, pero tiene un problema. Ese es correcto, eso hacemos los mercateros. No, porque con usted que tener... Ahora bien, no es menos cierto que Jaime José, que me imagino que todos lo conocen, tiene capacidad de endoso, se comprobó en la elección del 2019, pero Jaime José viene de un problema que es serio. Aunque le parezca mentira, el haberlo acusado de mafioso, el habérsele ido, y creo que para que se le fue encima el presidente de la República haber tomado jarabe temetrepo, considero yo, entonces se le va encima y le produjo daño. Entonces,
la figura de él, la figura del Partido Social Cristiano se vio muy afectada en un momento determinado. Y como usted tiene que ponerse ropaje, la pregunta es, ¿cuánto de eso causó daño y cuánto de eso merma en un segmento importante de población? Y si usted me dice, bueno, ¿cómo es que el voto se configura a nivel provincial? Es indiscutible que el voto tiene un voto cruzado. Voto por la alcaldesa y debo votar por la prefecta. Así es ese voto. Siempre se cruza y hay alguien que empuja y hay otro que ala. Para que el voto, como tal, en una lid analizado con números, ¿qué significa que...? No, sigue usted. Ya, no sé si debo cortar. Entonces eso establece las relaciones que hay de los números en cuanto a una elección. Sí, su pregunta. Analizando los datos, ingeniero Tramontana, que usted ha marcado, en la cual pone prácticamente a Cintia con una ventaja, sí, en primer lugar, y al señor Jairala podría ser en un segundo lugar con un 30%, sacando más o menos los cálculos, los porcentajes que usted ha dado. ¿Quién sería el outsider en esta campaña para Guayaquil? Debería ser tanto el señor Duarte como el señor Álvarez. Teniendo el señor Álvarez un poco más de ventaja, porque... Sí, por supuesto. Porque teniendo en cuenta que si el señor Pedro Pablo Duarte arrancaría con el 8%, que es lo óptimo para empezar una campaña, UNES definitivamente le tiene una ventaja. Es verdad, o sea, está comenzando en esa situación y lo que yo creo que si hubiera gente que está metida en el campo de la... Bueno, la alcaldesa tiene un señor español ya aquí en el país, de nombre Miguel, véanlo, las entradas de él, nada más le digo. Tiene que tener mucho cuidado de que si hay un buen consultor político, lo único que hace es pegársele a la alcaldesa, respirarle en la nuca, y cuando usted respira en la nuca es para que la alcaldesa cometa errores, y lo que ella tiene que hacer es rápidamente su tendencia a ir para arriba. Entonces tiene que cuidar quién es su segundo, porque ese segundo le va a marcar. Y le voy a decir algo. La elección, ¿sabe cuándo se va a ganar? El día que se presenten al debate. Si es que hay debate. Es obligación del CNE. El Código de la Democracia. Es obligación, don Ramón, por favor. Adelante, Fernando, con la última pregunta. Actualícese, ponga el app y actualícese. Señor Tramontana, empieza Centro Democrático con una figura que puede contrapuntear a la figura de Cintia Viteri en las elecciones. Pero empezó con dos traspiés. Uno macro, que es el tema de la postulación del señor Vanegas y todo el escándalo que ocurrió alrededor, y el hecho de haber perdido a su candidato a prefecto. ¿Qué tanto le afecta a la figura de Jairala perder el candidato a la prefectura? Y segundo, ¿hacia dónde irían esos votos para prefectura que iban a ser para el movimiento de Jairala? A ver, deberían estar flotando, por tanto el señor Jairala debe preocuparse quién va a ser su candidato a prefecto. Entonces ahí es cuando usted dice, bueno, si hablamos de fútbol, ¿quién es el outsider? No, ¿quién es el líbero que no está entrando en la cancha y quién es el outsider de la cancha? Ahí está Cristina Reyes, pues. Que puede servir, fíjese usted que la figura de Cristina Reyes Hidalgo, la libertadora, así la conozco, digamos por su poesía, en un momento determinado puede calzar al señor Nicolás Lapenti como candidato a alcalde y puede calzar al señor Jairala como candidata a prefecta. ¿Qué opciones tiene Lapenti después de su bastante mala labor como prefecto? Hay una cuestionada labor más que labor. Ya, es correcto. A ver, hay una frase con la cual yo me identifico mucho en su momento en la Segunda Guerra Mundial, una frase que para mí marca. La de MacArthur, si lo ubica MacArthur, el general MacArthur. Claro, señor. Los viejos soldados nunca mueren, tan solo se ausentan pero regresan. Volveré. A un estilo, volveré, pues no. Filipinas. Ese era MacArthur. Pero la frase... El otro era siempre jugó como acomodaticio, no por propio peso, sino realmente porque iba abrazando la poderosa bandera del Partido Social Cristiano. Eso no nos podemos olvidar. Sí, pero la frase es lo que cita. Ahora, la realidad que usted muy bien está diciendo es,
Bueno, ¿hasta dónde se va a separar? Es que, ¿sabe qué? Hoy por hoy, más allá de lo que haya hecho muy bien Jaime José, más allá de la historia del Partido Social Cristiano en la provincia del Guayas, en Guayaquil, el mandatario hizo mucho daño al Partido Social Cristiano. Mucho daño. En encuestas usted pregunta, vea, no me crea a mí. La forma como se expresó, no, usted es portador de una información, no está hablando de una especulación, no. Está hablando de datos que usted ha medido. Si usted ha medido que la bomba que le puso Lasso a Jaime José, el señor Jaime Nebot, es decir, usted se está refiriendo que el daño es demasiado grande. Le voy a decir ¿quién es? En resumen, bueno, dígame por qué. Por dos preguntas sencillamente que usted plantea. Diga en una sola palabra qué para usted representa el Partido Social Cristiano. Y la otra frase es, ¿cómo califica a la ex candidato, el ex alcalde Jaime Nebot? Con esas dos preguntas usted ya se da cuenta de la realidad. En un momento hablemos claro, de tomar muestras en campo. Esa bomba que le cae a Jaime José, como usted cariñosamente le llama al ex alcalde Nebot, afecta a la señora alcaldesa, que ha manejado una campaña con motivaciones y esquemas propios. Es que ella se comenzó a separar, si usted observa, del Partido Social. De esa bomba. Claro, pues evidentemente que... O sea, midieron y detectaron que esa bomba tuvo un efecto terrible. Sí, yo creo que la deben haber detectado porque la separación es clara. Gracias, maestro. Una gran mañana. A usted, pues siempre. Nunca reniegues de tu deber de ilusionarte. La vida emana, fluye de ello, de ese sentido de la ilusión. Y la política debe tener una ilusión fundamental. El que quiere participar tiene que participar. A pesar de las gradas difíciles, el ascenso en la política es siempre una ilusión interesante de vivir. Ya mismito